Mi nombre es Mateo Muñoz Londoño. Antes de empezar, pues el Club de Revistas quería agradecer al doctor Fabián Jaimes por la asesoría y adicionalmente agradecer a la doctora Diana Moncada que nos acompaña desde el servicio de infectología para la discusión. Entonces, para el Club de Revistas de hoy les traigo este caso. Es una paciente femenina, tiene un antecedente de diabetes tipo 2 desde hace 10 años, sin complicaciones asociadas, con un control metabólico regular, una hemoglobina glicada de los últimos 3 meses de 7,2 y que en este momento consulta urgencias por un cuadro de 5 días de evolución, de fiebre, disuria, dolor lumbar, astenia, dinamia y adicionalmente 5 deposiciones diarreicas en el último día. Al ingreso la paciente está hipotensa, pero finalmente pues mejora rápidamente con la expansión de volumen, está febril y en el examen físico pues lo que más llamaba la atención eran los signos de deshidratación, tenía dolor a la palpación del ángulo costovertebral izquierdo, una puñopercusión izquierda positiva y ningún otro hallazgo llamativo. Finalmente, entonces, con este cuadro, los antecedentes de la paciente y con lo que se encuentra el examen físico, la sospecha inicial es de una pielonefritis aguda, toman algunos cultivos e inician manejo empírico. A los 2 días llega este cultivo, un cultivo de orina, donde dice que se aisló lo mismo en orina, lo mismo se aisló en sangre, se aisló una E. coli, ble positiva, ese es el antibiograma de la E. coli de esta paciente. Y finalmente, a partir de este antibiograma, que nos llega a los 2 días después, la paciente ya estaba clínicamente estable. Nos surge la pregunta si al ver que esta E. coli que se la aisló a la paciente tanto en la orina como en la sangre, es necesario darle un tratamiento diferente a esa piperacilina tazobactam pues, que venía recibiendo el paciente. Esto sumado pues a la MIC de piperacilina tazobactam y que finalmente pues se logró reconocer que la paciente tenía bacteremia. La pregunta puntual es, ¿debemos usar carbapenémicos o tenemos otra opción terapéutica? Entonces, cuando hablamos de infección urinaria, se trata en realidad de algo muy común. Esta es una de las infecciones más comunes del ser humano. Digamos que es algo que frecuentemente nos vamos a enfrentar en la práctica clínica. Se estima por lo menos 8,6 millones de consultas ambulatorias por infección del tracto urinario en Estados Unidos, de las cuales, si bien la gran mayoría son cistitis, los casos de pielonefritis aguda o infecciones urinarias pues, altas también son muy frecuentes, por lo menos 250,000 casos al año. La incidencia de cistitis pues en realidad es una cosa muy elevada, por lo menos 0,5 a 0,7 casos año persona en mujeres premenopáusicas, y lo que quiere decir que por lo menos el 60-70% de las mujeres van a tener por lo menos una infección urinaria durante la vida. En Colombia esa es la primera causa de sepsis, es la segunda causa en el mundo y finalmente, teniendo en cuenta pues la frecuencia de esta infección, pues definitivamente se convierte la infección urinaria como algo de interés de la salud pública. Y cuando hablamos de la microbiología, pues normalmente la infección urinaria se presenta como una infección monomicrobiana, usualmente por bacilos gram negativos, y dentro de los bacilos gram negativos más frecuentes que causan infección del tracto urinario está E. coli. E. coli pues es una bacteria, un bacilo gram negativo muy, muy común que afecta al ser humano, principalmente pues en el escenario de infección urinaria. Y hay algo muy importante y es porque en los últimos años E. coli ha venido desarrollando pues una importante resistencia a los antimicrobianos de uso común, específicamente a los que más hemos usado para el tratamiento de las infecciones por E. coli, que son los betalactámicos. Cada vez es más frecuente encontrar E. coli resistente a los betalactámicos y cada vez es más frecuente encontrar la E. coli resistente a las cefalosporinas de tercera generación, que finalmente pues, es lo que llamaríamos un E. coli BLE. Cuando nos enfrentamos a este tipo de E. coli, a esos patrones de resistencia BLE, siempre nos queda la pregunta de qué alternativas terapéuticas tenemos pues, en ese contexto. No voy a hacer una revisión pues extensa, digamos que usualmente en ese escenario nos preguntamos si aún se puede usar o no
la piperacilina tazobactam, que usamos en múltiples escenarios, pero específicamente en BLE queda la duda, porque a pesar de que confiere resistencia de manera amplia a los betalactámicos, y por manera amplia me refiero a todas las penicilinas y a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación inmunobactámicos, usualmente, sobre todo cuando hablamos de BLE en el contexto de E. coli, la sensibilidad a piperacilina tazobactam, la sensibilidad fenotípica se puede seguir observando en el antibiograma. Entonces uno siempre queda con la duda, pues si en realidad la piperacilina tazobactam sí se puede usar. Hay muchos trabajos que validan el uso de piperacilina tazobactam en escenarios específicos de BLE. Digamos que los escenarios específicos serían aquel que cumpla estas condiciones, pacientes clínicamente estables, un paciente séptico pues no sería candidato. Usualmente infecciones de bajo inóculo, entonces focos urinarios o biliares, pero que ya estén drenados. Una MIC para piptazo menor o igual a 4 o a 6, que no tenga bacteremia, que sería una infección pues de alto inóculo. Y finalmente, que sea un E. coli y casi siempre pues, aunque esto no lo solimos probar, sea una ZXM, que es la enzima PLE que tiene mayor inhibición por parte del tazobactam y por ello pues tiene mayor probabilidad de ser susceptible y tener mejores desenlaces clínicos. Cuando no se cumplen estas condiciones, usualmente pues la alternativa terapéutica que tenemos es o usar otro grupo farmacológico o subirnos hasta carbapenémicos. Cuando se compara la utilidad de los carbapenémicos frente a otros grupos farmacológicos que pudiesen aparecer susceptibles en el antibiograma, los carbapenémicos suelen comportarse superior a otras opciones. Y de ahí a que como terapia de elección, en la mayoría de escenarios diferentes a los que mencioné anteriormente, el carbapenémico suele ser la principal opción terapéutica. Eh, pero siempre a uno le cae la duda si hay alguna alternativa adicional para poder ahorrar carbapenémicos, que recordemos que es una alternativa pues en infecciones multidrogo resistentes y uno siempre intenta pues ahorrar el uso de carbapenémicos. En esa línea de ideas pues nos preguntamos qué otras opciones hay. Dentro de estas otras opciones terapéuticas, finalmente se empezó a hablar de la fosfomicina. La fosfomicina en realidad no es una molécula nueva. Esta molécula fue desarrollada en 1979. Idealmente se había desarrollado para el tratamiento de infecciones del tracto genitourinario. La fosfomicina actúa en la misma vía que actúan los betalactámicos, es decir, a nivel de la pared celular, pero actúa en los pasos citoplasmáticos de la biosíntesis de la pared celular. Entonces, digamos que es un inhibidor más temprano de esa vía celular. Y adicionalmente, se ha propuesto otros efectos de la fosfomicina, se ha propuesto que tiene efecto inmunomodulador. Hay múltiples estudios que demuestran que penetra muy bien en biopelículas y que tiene muy buena actividad intracelular, lo que lo hace pues una molécula muy interesante. Desde 1979 se había propuesto el uso de fosfomicina, digamos que venía un poco abandonado, eh, los estudios son muy viejos y recientemente pues se ha vuelto a retomar, principalmente por el riesgo o por el temor acerca de los efectos adversos de la fosfomicina, sobre todo asociados con las altas cargas de sodio que se administraban conjunto con este antimicrobiano. De ahí que por muchos años la fosfomicina se mantuvo relegada y en los últimos años con la emergencia de la resistencia antibiótica y en vista de que muchos de estos microorganismos MDR permanecen sensibles a la fosfomicina, se intentó otra vez reintroducir en el mercado y otra vez reiniciar estudios para valorar cuál es el papel del uso de fosfomicina en este tipo de infecciones. Estas son las características farmacocinéticas de la fosfomicina y no me voy a detener mucho ahí. El espectro de actividad de la fosfomicina es un espectro realmente amplio, cubre cocos gram positivos, la gran mayoría de estafilococos
sobre todo Staphylococcus aureus. Recordemos que Staphylococcus epidermidis eh, también puede ser sensible, y la mayoría de los enterococos pues también permanecen sensibles a la fosfomicina. Quienes no entran en este grupo, los streptococcus frecuentemente pues no son sensibles, y el Streptococcus saprophyticus tiene resistencia intrínseca a la fosfomicina. Dentro de los grupos de los cocos gram negativos, cubre Haemophilus, cubre eventualmente Neisseria, pero no los usamos frecuentemente en ese escenario. Esas son susceptibilidades in vitro. También se ha demostrado susceptibilidad in vitro de Listeria. Y en cuanto a bacilos gram negativos, que digamos que lo que vamos a discutir hoy, cubre la mayoría de enterobacterias, especialmente pues la E. coli, y permanece susceptible en E. coli ble, y la actividad pues es variable con otras enterobacterias y no suele tener susceptibilidad in vitro a los bacilos gram negativos no fermentadores. Cubre algunos anaerobios, sobre todo Peptostreptococcus y Peptococcus. Y voy a pasar por aquí. Bueno, ese dato es importante, y es que dentro del grupo de las enterobacterias, que si bien les digo cubre la gran mayoría, Morganella morgani es intrínsecamente resistente a la fosfomicina, que sería pues un escenario en el que no se puede usar. Cuando nos podemos revisar qué antecedentes hay específicamente del uso de fosfomicina para el tratamiento de infecciones multidrogo resistentes, les traigo principalmente dos artículos. Este primero, que es una revisión sistemática del 2010 que intentaba evaluar cuál era el porcentaje de aislados que eran MDR, específicamente PLE, y que aún permanecían susceptibles a la fosfomicina. Eh, y lo que demuestra este estudio es que la gran mayoría de los aislados BLE, entonces aquí, bichos productores de BLE, que permanecían susceptibles a la fosfomicina, usualmente por encima del 90%. Y en el escenario de E. coli, miren que en todos los escenarios superaba el 95%, lo que quiere decir que por lo menos el 95% de los aislados BLE permanecen susceptibles a la fosfomicina, y que nos hace pensar que podría ser una buena alternativa terapéutica en este escenario. Específicamente en esta revisión hubo dos artículos primarios que evaluaron la efectividad de la fosfomicina para el tratamiento de infección urinaria por E. coli ble. Solo se presentan dos artículos de infecciones del tracto urinario bajo específicamente, que demuestran una tasa de curación por encima del 90%, lo que parece ser una muy buena alternativa a usar pues otros antimicrobianos que pueden tener más toxicidad, más y menos efectividad. En esa línea de ideas, pues uno le queda la duda si esa fosfomicina, que se concentra muy bien en orina, pero no se concentra también en tejidos, pudiese tener algún papel en el tratamiento, no solo de cistitis, que digamos que es el lugar que por farmacocinética tiene mayor ventajas, sino que también pudiese ser una opción terapéutica en el tratamiento de infecciones altas, y que de manera efectiva pues cubra también el tejido renal. Este es un RCT que intentó evaluar cuál era la efectividad del uso de fosfomicina intravenosa versus piperacilina para el tratamiento de pielonefritis. Este estudio se llamaba el estudio ZEUS, es un ensayo clínico doble ciego aleatorizado que tomó población adulta hospitalizada con diagnóstico de pielonefritis aguda, y comparó el uso de fosfomicina intravenosa versus piperacilina tazobactam por un total de 7 a 14 días, 7 días los que no tenían bacteremia, 14 días los que tenían bacteremia, y el desenlace primario era cura microbiológica. Eh, Lograron recolectar 184 para el grupo de fosfomicina, 178 por el grupo de piperacilina tazobactam, y cuando se pusieron a comparar cuáles eran las diferencias entre ambos grupos, al parecer la fosfomicina tenía una mayor tasa de respuesta comparada con la piperacilina tazobactam, 64% en el grupo de fosfomicina versus 54% en el grupo de piperacilina tazobactam. La diferencia no fue
estadísticamente significativa. Sin embargo, solamente con este estudio de primerazo podemos ver que igualmente la fosfomicina tiene una buena tasa de respuesta en este escenario. Y digamos que tal vez esto no es lo que más nos interesa, la cura microbiológica. Yo quiero que nos centremos un segundo en este desenlace secundario, que es la respuesta clínica, y ambos obtienen una respuesta clínica por encima del 90%, lo que nos habla de que es una muy buena opción terapéutica para resolver lo que más nos interesa, que son los síntomas. De ahí, entonces, que se haya desarrollado este ensayo clínico para intentar probar y aumentar pues la evidencia acerca del uso de fosfomicina para el tratamiento de E. coli MDR. Este estudio se llama el Forest Trial, fue publicado el 13 de enero del 2022 en JAMA. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, un ensayo de no inferioridad que recolectó pacientes entre junio del 2014 a diciembre del 2018 en varios centros españoles, y que básicamente lo que quería probar era la efectividad de la fosfomicina frente a otras opciones terapéuticas en E. coli MDR. Esta E. coli MDR la definieron como usualmente se define, que es que tenga por lo menos resistencia a 3 grupos farmacológicos diferentes. No necesariamente MDR se refiere a que sea amplé. Ya ahorita les voy a presentar un datico importante acerca de esto en el diseño del estudio. Finalmente, entonces, lo que se comparó fue el uso de fosfomicina versus otras alternativas terapéuticas, fuera meropenem o ceftriaxona, cuando permaneciese sensible a las cefalosporinas. Esta es la selección de la muestra. Entonces ya les dije, 22 centros españoles. Inicialmente iban a reclutar solamente pacientes hospitalizados con infección urinaria con bacteremia por E. coli BLE. Y finalmente, en 2015, un año después de iniciar la recolección de la muestra, cambian de E. coli BLE por E. coli MR, ya que no estaban logrando recolectar la población suficiente para el estudio. Los criterios de inclusión fueron estos: pacientes con sepsis, con definición clínica, que se haya identificado bacteremia monomicrobiana por E. coli, y que el foco sospechado y que no tuviese otro que pudiese causarlo fuera urinario, por síntomas y por hallazgos en la analítica urinaria. Adicionalmente, que no tenga necesidad pues de tratamiento intravenoso prolongado, únicamente pues porque el paciente de pronto no tenga tolerancia de la vía oral o algo así. Lo ideal en este estudio es que se incluyan pacientes que finalmente se pudieran eh, hacer el switch hacia el tratamiento oral rápidamente, y finalmente pacientes con aislamiento de coli que fuera sensible a la fosfomicina, esa sensibilidad definida por los puntos de corte del CLSI, y que adicionalmente pues tuviera sensibilidad a la ceftriaxona, y si era resistente a la ceftriaxona, que fuera sensible al meropenem. No se incluyeron aislados resistentes a los carbapenémicos. Se excluyeron pacientes con abscesos renales no drenados. Sin embargo, si tenía un absceso y era drenado, ese paciente ingresaba al estudio. Pacientes que tuvieran infección urinaria, pero de origen hematógeno, no por vía urinaria, sino que primero haya sido la bacteremia y después haya sembrado en el riñón, o que se sospechase que el foco fuera por contigüidad. Se excluyeron los pacientes con choque séptico, pacientes con antecedente de enfermedad renal poliquística o trasplante renal, alergia a cualquiera de los medicamentos que iban a ser usados en el estudio, pacientes con una expectativa de vida menor a 90 días o que estuviesen en plan de tratamiento paliativo. Excluyeron pacientes con falla cardíaca sintomática, todos los que tuvieran una FEBI menor de 35, así fueran asintomáticos, que tuvieran valvulopatía moderada a grave, que tuvieran hipertrofia con trastornos de la relajación, así fueran asintomáticos, trastornos del ritmo, cirrosis hepática o enfermedad renal crónica en estadio terminal, que estuvieran en terapia de reemplazo renal, gestación y lactancia, y finalmente aquellos que hayan recibido un tratamiento empírico mayor de 72
horas y que no se haya pues incluido en el estudio antes de estas 72 horas. El tamaño de muestra lo calcularon teniendo en cuenta estos supuestos: una tasa de curación con el meropenem y la ceftriaxona del 85%, una tasa de curación con la fosfomicina del 90%. Estas curaciones eran el desenlace primario, que era cura microbiológica, que ya les voy a mostrar los desenlaces. Propusieron un margen de no inferioridad de -7%, que estaba en consonancia con lo que recomendaba la Agencia de Medicamentos de Europa, que era por lo menos un margen de no inferioridad del 10%, un poder del 80%, una significante del 5% para una sola cola. Teniendo esto en cuenta, debían reconocer 188 pacientes, 94 en cada grupo. Realizaron dos tipos de análisis: un análisis por intención a tratar modificada, que eran pacientes que por lo menos hayan recibido una dosis de antimicrobiano, y realizar un análisis por protocolo que lo presentaban en dos grupos diferentes, lo que llamaban la población clínicamente evaluable y la población microbiológicamente evaluable. Clínicamente evaluable eran los pacientes que acudían a la cita de control en 5 a 7 días después de terminado el tratamiento antimicrobiano, para comprobar que hayan resolvido los síntomas, y la microbiológicamente era evaluable es de este subgrupo de pacientes que consultaba quienes sí se habían hecho los estudios microbiológicos para ver si había cura microbiológica. En cuanto a la aleatorización, se hizo una aleatorización 1 a 1, se estratificó de manera simple por tratamiento empírico, es decir, si el empírico se le habían puesto a ese paciente era activo comparado con el antibiograma, o si no era activo, estratificaron por eso, y estratificaron por la sensibilidad de la ceftriaxona para que quedara balanceado el número de pacientes que recibían o pudiesen haber recibido ceftriaxona en ambos grupos, y pudiesen haber recibido meropenem en ambos grupos. La asignación aleatoria se hizo de manera central por un sistema electrónico, y no había ocultamiento de aquellos que seguían a los pacientes. Estos fueron los dos grupos y los protocolos que se usaron en cada grupo. El grupo de intervención entonces usaba fosfomicina 4 gramos intravenosos cada 6 horas para aplicar en 60 minutos, al menos por 4 días, y finalmente, cuando ya se lograra la estabilidad clínica, y recuerden que excluían a los pacientes que requieren tratamiento intravenoso por más de 5 días, pasaban a usar fosfomicina vía oral, un sobre de 3 gramos cada 48 horas, para completar entre 10 a 14 días totales. Esta duración del tratamiento pues lo elegía el médico que estuviera haciendo seguimiento del paciente, y esto lo ajustaron según la función renal. En el grupo de tratamiento habían dos opciones: los que eran sensibles a la ceftriaxona, entonces ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas para una aplicación en 1 a 4 minutos, y aquellos que eran resistentes a la ceftriaxona, entonces meropenem 1 gramo cada 8 horas para aplicar en 15 a 30 minutos, y ambos por un máximo de 4 días, seguido de una opción oral o intravenosa. Las opciones orales que tenías dentro del protocolo era cefuroxime, ciprofloxacino, amoxicilina o timetropin sulfametoxazol, y si dentro de estas opciones no se podía usar, pues se hacía el cambio por ertapenem 1 gramo cada 8 horas para un total de 10 a 14 días. También se ajustaba según función renal. Dentro de los desenlaces clínicos entonces que deseaban evaluar, el primero era un coprimario, un compuesto entre cura clínica y microbiológica en 5 a 7 días después de la finalización del tratamiento antimicrobiano. Definieron cura clínica como resolución de los signos y síntomas que habían enlistado y que les mostré en la selección de los pacientes. Cura microbiológica la definieron como hemocultivos de control negativos a 5 días y urocultivos de control negativos a 5 a 7 días. Falla clínica como no presentación de cura microbiológica o empeoramiento de los síntomas. Y falla microbiológica, hemos o urocultivos de control positivos. Dentro de los desenlaces secundarios, eh, presentaron estos: la cura clínica de los pacientes clínicamente evaluables, la cura microbiológica en los pacientes microbiológicamente evaluables, que sería el análisis por protocolo, y algunos otros
secundarios como el tiempo de hospitalización, la recurrencia, la reinfección, mortalidad a 60 meses y efectos adversos. Y adicionalmente, que no les traje para la presentación, pero que si les interesa lo podrían revisar, hicieron un análisis exploratorio en donde querían ver si la fosfomicina prevenía la aparición de aislados de CPK en el hisopado rectal frente a los pacientes que eran tratados con carbapenémicos o ceftriaxona. Listo. En cuanto a los resultados, entonces aquí tenemos la fase de reclutamiento. Se tamizaron para incluirse en el estudio 1.578 pacientes, de los cuales 1.417 fueron excluidos porque finalmente o cumplían criterios de exclusión o no se podían seguir o los pacientes no quisieron participar, para un total de 161 pacientes para la aleatorización. Se incluyeron 81 pacientes en el grupo de la fosfomicina, 80 pacientes en el grupo de comparadores, ya fueran de ceftriaxona o meropenem, y finalmente algunos pacientes fueron excluidos eh, porque desarrollaron algunos de los criterios de exclusión, por ejemplo, absceso renal no drenado, falla cardíaca descompensada, un foco alternativo, neumonía, lo mismo acá, un foco de infección de piel, prostatitis, obstrucción urinaria, y por eso se excluyeron algunos pacientes. Y finalmente, en el análisis por intención a tratar modificados, incluyeron 70 pacientes en el grupo de fosfomicina y 73 pacientes en el grupo de comparadores. De estos 70 pacientes del grupo de fosfomicina, 61 pacientes correspondían a la población clínicamente evaluable, porque 6 pacientes pararon el tratamiento por efectos adversos asociados. La mayoría de estos efectos adversos, cuando uno se pone a revisar, fueron disnea, y con un episodio pues de disnea, los médicos tratantes suspendieron el tratamiento antimicrobiano y dieron pues un tratamiento alternativo diferente a la fosfomicina, y 3 pacientes no acudieron a la cita de control. Y en el grupo de carbapenémico o de ceftriaxona, es decir, los comparadores, de esos 73, 71% correspondían a la población clínicamente evaluable, ninguno paró el tratamiento por efectos adversos y solo 2 pacientes no acudieron a la cita de control, para un total, para el análisis por protocolo, de 61 en este grupo y 71 en este grupo. Estas son las características de base de ambas poblaciones. A este lado tenemos los pacientes tratados con fosfomicina y a este lado los pacientes tratados con comparadores. Cuando nos ponemos a ver, en realidad no hay diferencias muy llamativas de las características de base de ambas poblaciones. Esta es la única que me llamaba la atención, que era pacientes que habían tenido procedimientos urológicos invasivos en los últimos meses, 17% en el grupo de fosfomicina, pero pues ninguna otra diferencia. Y adicionalmente, eh, las otras características de base que me parecían pues importantes es que había tal vez un poco más de sepsis grave en el grupo de los comparadores, 30%, y pacientes en los que no hubo cambio del catéter urinario cuando eran usuarios pues, de sonda urinaria permanente, hubo menos cambio de esta sonda en los pacientes con fosfomicina, que uno también le queda la duda pues si en realidad esto se puede comportar como un foco perpetuador de la infección. Estaba muy balanceado las poblaciones adquiridas en la comunidad asociada al cuidado de la salud y nosocomiales, muy parecidas. Listo. Ahora les voy a presentar los desenlaces. El primero a analizar sería el desenlace primario, que fue un análisis por intención a tratar modificado del compuesto de cura microbiológica y clínica. Cabe aclarar que no presentaron los desenlaces primarios por separado, no presentaron pues cura clínica y cura microbiológica en el análisis por intención de tratar modificado, solamente presentaron pues el primario combinado. Y lo que podemos notar inmediatamente es que no se cumple el margen de inferioridad, que era del menos 7%. El desenlace en el total de los pacientes cuando se comparaba fosfomicina contra
el comparador, había una diferencia de menos 9.4%, con un intervalo de confianza inferior que llegaba hasta el menos 21.5%, que demostraba pues que era muchísimo inferior. Número absoluto de 68% versus 78%. Este comportamiento se conservaba para ambos eh, subgrupos o subanálisis, que fue los que fueron de ceftriaxona y los que fueron de meropenem. Era lo mismo, menos 6.4% con un intervalo hasta 21.7, menos 12.4% con un intervalo hasta 29.8, que demostraba pues que el tratamiento con fosfomicina era inferior para alcanzar la cura clínica y microbiológica en estos pacientes. Intentaron aproximarse un poco a las razones por las que no se alcanzó el desenlace primario en fosfomicina, eh, a pesar que cuando se veían los números absolutos le había ido relativamente bien a la fosfomicina. Eh, Muchos pacientes se retiraron del grupo de fosfomicina, 6 de 70 comparado con 0 de 73 pacientes en el grupo de comparadores, que pudiese pues aporrear algo este desenlace por intención de tratar, en donde se incluyeron pues todos los pacientes. En el desenlace secundario, donde está el análisis por protocolo, yo quiero que miremos específicamente el de cura clínica. Cuando se pone a comparar, entonces, de 61 pacientes incluidos en el grupo de fosfomicina, 59% de pacientes lograron cura clínica para un 96%. Del grupo de pacientes de comparadores, 64 de 71 lograron la cura clínica para un 90%. Y si esto le sacamos las medidas de diferencia, era un 6.6 con un intervalo de confianza en menos 0.2. Esto en este análisis por protocolo muestra que sí cumplía con los límites de no inferioridad, y eso se mantenía en ambos grupos, tanto en el grupo susceptible a ceftriaxona, cuando se comparaba contra ceftriaxona, y tanto en el grupo de resistente a la ceftriaxona, que se comparaba contra meropenem. Cumplía la no inferioridad. Otros desenlaces secundarios en los que no me voy a detener, yo creo que lo más importante era eso. En mortalidad, pues en realidad no había mucha diferencia y tuvieron muy pocos desenlaces como para sacar conclusiones alrededor de eso. Ese es el análisis subgrupos. Recuerden que en el análisis primario no se había cumplido con la no inferioridad, y eso se mantiene en casi todos los subgrupos. En el único subgrupo que parece que se pudiese comportar diferente es en el grupo de sepsis graves, pero recordemos que específicamente ese desenlace en ambos grupos, los pacientes con sepsis graves estaban distribuidos de manera diferente, entonces digamos que tampoco se puede sacar conclusiones, y menos porque es un análisis por subgrupo. En cuanto a los efectos adversos, que me parece pues muy importante mencionarlos, parece que los pacientes en el grupo de fosfomicina desarrollaron muchos más efectos adversos comparado con los pacientes en los otros grupos. Sobre todo efectos adversos gastrointestinales, dolor abdominal, constipación, boca seca, comparado pues con el otro grupo, náuseas, vómito, mayor flebitis en el grupo de la fosfomicina. Y donde más nos interesaba, que son pues los efectos adversos clásicos que se describen en la fosfomicina, que es la descompensación de la falla cardíaca, fue mucho más frecuente eh, en el grupo de fosfomicina. Me llama mucho la atención que esa descompensación de la falla cardíaca, casi que estos 6 pacientes que incluyeron aquí, fue simplemente porque presentaron disnea, pero en realidad en el estudio no mencionan que se hayan hecho otros estudios para ver si esa disnea en realidad si era origen de falla cardíaca o era de otro origen, pero por ese motivo pues discontinuaron el medicamento. Y lo que sí ya se sabía pues que es muy frecuente la hipocalemia en el contexto del tratamiento pues con fosfomicina, que definitivamente pues este estudio confirma que sí es frecuente.
Lo mismo, alteraciones hidroelectrolíticas, que es muy frecuente en este grupo de pacientes. En cuanto a la discusión, entonces les traigo estos 5 puntos que me parecen pues interesantes. El primero es que definitivamente pues no se alcanzó la no inferioridad en análisis por intención a tratar, pero es muy llamativo que en el análisis por protocolo sí se alcanzó. Me hubiese gustado, y eso tiene que ver con este quinto punto que les pongo así, me hubiese gustado que presentaran las tasas de curación clínica en el análisis por intención a tratar y no solamente en el compuesto, sino lo hubieran presentado por aparte para poder hacer pues una comparación entre la curación clínica en el análisis por protocolo frente a la curación clínica por el análisis de intención a tratar. A pesar de que el margen recomendado pues en la literatura de la Agencia Reguladora de Medicamentos de Europa es del -10% para tratamiento de antimicrobianos en el contexto de infección urinaria, el estudio decidió un margen de no inferioridad más exigente, pero si uno lo comparase también con este margen de no inferioridad un poco más laxo, tampoco hubiera cumplido de la no inferioridad. Hubo mayor tasa de estancia hospitalizada, hospitalaria y una mayor tasa de descontinuación por efectos al grupo en el fosfomicina. A mí me queda la duda si en realidad el diseño abierto jugó en contra de la fosfomicina para la discontinuación por efectos adversos. Tal vez los médicos con mayor temor al uso de esta molécula a la que no estamos muy acostumbrados a usarlas en tratamientos intravenoso llevaba una descontinuación con un más bajo umbral en los pacientes con fosfomicina y finalmente eso aporrió los resultados. Me queda la duda. Y finalmente hay un punto que me parece muy importante en la discusión, es que definitivamente los pacientes que tengan antecedente de cardiopatía, sobre todo mayores de 80 años, el riesgo de descompensación pues es elevado y creo que el perfil de seguridad de la fosfomicina no es muy bueno en estos pacientes. En cuanto a algunas fortalezas y debilidades del estudio, fortalezas que se parece mucho a la población pues que normalmente nos enfrentamos nuestros pacientes de medicina interna, que son pacientes ancianos comórbidos y muy interesante que incluían solo pacientes sépticos, que en muchos de estos estudios pues no se incluían los pacientes sépticos o por lo menos no era un criterio de inclusión. Dentro de las debilidades, uno que no se alcanzó el tamaño de muestra, pero es improbable que a pesar que se haya alcanzado el tamaño de muestra, hubiese cambiado los resultados. En realidad dejaron de recolectar muestra porque ya no había forma que a pesar de que recolectaran toda la muestra y todos tuvieran desenlaces a favor de la fosfomicina, igual no se hubiera alcanzado el margen de no inferioridad. Entonces yo creo que pues no se alcanzó el tamaño de muestra, pero en realidad no se requería alcanzar y no hubiesen cambiado los resultados a haber recolectado todo el tamaño de muestra. Y finalmente, pues no estaban cegados los investigadores y los médicos que trataban a los pacientes. Creo que también fue una debilidad del estudio. Ya para finalizar, el análisis basado en la guía JAMA para los, para los estudios de no inferioridad. Estas son las preguntas del primer paquete, que es el paquete de riesgo de sesgo. Eh, Listo. La primera pregunta es si se realizó una asignación aleatoria. Esta respuesta, pregunta es positiva. Se ocultó la aleatorización, no. Y finalmente, si los pacientes eran pronósticamente similares en ambos grupos, me queda la duda porque había un par de factores que estaban mal balanceados. Puede que eso no haya afectado mucho en el estudio, pero pues también queda como el sinsabor de haber visto estos dos grupos con algunos factores pronósticos diferentes. Si se mantuvo el equilibrio pronóstico durante el estudio y la pregunta aquí más importante es si el estudio estaba secado y pues en realidad estaba secado para el análisis de los resultados, es decir, aquellos que adjudicaban el resultado sí estaban secados, pero cuando lo miramos alrededor del equilibrio pronóstico, aquellos que realizaban el seguimiento de los pacientes no estaban secados, lo que puede llevar a cointervenciones que modifiquen pues los resultados y en realidad no hicieron pues una descripción juiciosa de las cointervenciones. En cuanto a las otras dos preguntas del paquete de riesgo de sesgos, la tercera sería entonces si los pacientes estaban pronósticamente equilibrados al finalizar el estudio. Lo primero es que no se realizó un seguimiento completo, pero es improbable. eh, Digo,
no se realizó un seguimiento completo. Esto puede afectar pues relativamente los resultados, sobre todo porque en el grupo de fosfomicina se perdieron muchos pacientes, por lo menos 7 pacientes no lograron evaluarse de manera adecuada para el desenlace clínico porque descontinuaron el estudio y no acudieron finalmente pues a la evaluación de clínica para ver si habían resuelto o no los síntomas. La otra pregunta es si los pacientes fueron aleatorizados en el grupo que fueron aleatorizados. Se hizo un análisis por intención de tratar, entonces la respuesta aquí es positiva. Si se detuvo el ensayo demasiado temprano, la respuesta sería sí, pero es improbable que esto modifique los resultados, entonces por eso lo pongo verdecito. Se conservó el efecto del tratamiento estándar y esto tiene que ver con ese cuarto paquete dentro del riesgo de sesgo, que es específicamente las preguntas que nos hacemos en no inferioridad. Y sí, sí se mantuvo el efecto del tratamiento estándar cuando uno se pone a comparar pues con estudios pasados acerca de la efectividad de la ceftriaxona, piperacilina, meropenem en el tratamiento de ITU, si está muy cerca a esas curas clínicas y microbiológicas presentadas en el trabajo, entonces sí se mantuvo el efecto del grupo de tratamiento estándar. Y la última pregunta sería si los pacientes eh, se analizaron en el grupo en el que fueron, del tratamiento que fueron recibidos, y sí, ellos hicieron también un análisis por protocolo. Entonces, la respuesta aquí sería positiva. En cuanto al análisis de resultado, les traje esta grafiquita que es más o menos como uno tiene que hacer la interpretación de los resultados alrededor de un análisis de no inferioridad. Entonces, digamos que cuando uno ve un estudio de no inferioridad, le deja de interesar uno de los lados del intervalo de confianza y solo mira una de los dos lados. Y lo que le interesa es que ese límite inferior del intervalo de confianza no supere el margen de no inferioridad. Entonces, para los principales desenlaces, en los pacientes que tuvieron análisis por intención a tratar modificado, este sería el total. Ceftriaxona susceptible, ceftriaxona resistente. Cuando ponemos a ver los intervalos, el límite inferior del intervalo de confianza, todos atraviesan el margen de no inferioridad del 10%, que sería pues el recomendado, o por aquí si pintamos el del 7%, también lo superarían. Entonces, por eso en el análisis por intención a tratar, uno dice que supera el margen de no inferioridad, entonces no cumple con la no inferioridad. Esto es igual para la población microbiológicamente evaluada y para la población clínicamente evaluada, que sería el análisis por protocolo de curación clínica, lo mismo, intervalo de confianza, 0.2%, por aquí estaría 7%, aquí está 10%, como el intervalo de confianza no cruza el margen de no inferioridad, uno dice que aquí sí cumple con la no inferioridad. Entonces, lo que habíamos dicho antes, no cumple con la no inferioridad en el análisis por intención de tratar, pero sí cumple con la no inferioridad en el desenlace de curación clínica, en el análisis por protocolo. Hubiese sido interesante poder hacer la comparación de este frente a el análisis por intención a tratar solamente de curación clínica, pero no lo presenta. Listo. En cuanto a la aplicabilidad, la primera pregunta es si los pacientes son similares a los pacientes en mi práctica clínica. Definitivamente, pues los pacientes incluidos sí son significativos, sí son representativos de los pacientes que podemos tener en la práctica clínica. La segunda pregunta es si todos los desenlaces importantes fueron considerados. Digamos que sí se fueron considerados los desenlaces más importantes y digamos que se incluyó un desenlace que no nos importa eh, mucho, pero que sea pues de los desenlaces clásicos de los estudios de antimicrobianos y es importante también en algunos escenarios, pero digamos que la infección urinaria tal vez no sea tan relevante, que es la curación clínica, pero si vemos si hay desenlaces clínicamente relevantes, pues definitivamente sí fueron incluidos. Y finalmente, si valen las probables ventajas del tratamiento experimental, los daños y costos, y pues yo creo que definitivamente, por lo menos basados en este artículo, no. Y de ahí que mi conclusión es que por el momento, basada en este artículo, no se debería recomendar el uso de fosfomicina sobre carbapenémico en el tratamiento de infección urinaria bacterémica. Eh,
Tal vez con un diseño diferente quedemos un poco más tranquilos con esta conclusión, pero basado solamente en este artículo, la respuesta sería que no se benefician del tratamiento con fosfomicina. Tal vez en una población muy seleccionada se podrían beneficiar porque como mostró el estudio, hay unas tasas de curación muy altas con fosfomicina. Eh, ya no siendo más, yo creo que podemos pasar a la discusión si hay preguntas, y que la profe de Diana, no sé si de pronto ya está conectada para hacer la discusión con ella. Muy bien, Mateo. Muy buen trabajo, hermano. Sí, no sé si yo veo por acá una Diana, pero no sé si sea la autora Diana Moncada. Pero mientras tanto, me parece importante comentar. Yo no sé si puedo volver a poner, Mateo, la tabla de las condiciones iniciales de la población, porque me parece muy llamativo. Bueno, la conclusión grande, recuerden que la idea, la guía realmente es un poquito incompleta en cuanto a preguntar simplemente si se hizo el análisis tanto por intención de tratar como por protocolo o por tratamiento recibido, porque realmente lo que tenemos que decir para concluir que el resultado efectivamente muestra no inferioridad es que las dos análisis deben dar iguales. O sea, debe cumplirse el criterio del límite tanto en el por protocolo como en el estudio, como en el análisis por intención de tratar. Entonces, las conclusiones de Mateo son muy claras respecto a que, según esto, no se pudo saber eso de la fosfomicina, pero me preocupa mucho esta parte de las características de la población en cuanto al manejo previo, porque yo creo que es la siguiente, Mateo, en cuanto al manejo previo, porque tenemos una población que estamos entendiendo como bastante enferma, y ahí es fundamental el tiempo en el cual se hacen esas primeras intervenciones de reanimación, el inicio del antibiótico empírico. Entonces, yo creo que es en la siguiente diapositiva, Mateo, que hay unas definiciones de tiempo, pero no me quedó claro exactamente de qué tanto exacto acá. El problema es que no todos son pacientes de hecho, la mayoría no son atendidos por urgencias o infecciones adquiridas en urgencias, entonces quizás no sea tan fácil determinar ese tiempo, porque uno en urgencias le queda más o menos fácil cuantificar. Este fue el momento en el que el paciente consultó, este fue el momento en el que se le hizo el triaje, este fue el momento en el que se le hizo la sospecha, este fue el momento en el que se le iniciaron antibióticos y líquidos. En los pacientes hospitalizados eso quizás no sea claro o no sea, es más difícil de cuantificar, pero yo acá veo, no entendí esto de los tiempos abajo, Mateo, porque dice tratamiento activo menos de 24 horas menos de 24 horas después del cultivo, pero no está ni en ese ni en los siguientes el tiempo exactamente entre el cual el paciente se le sospechó la infección y se le inició la intervención. Sí, que hay un tiempo hasta el tratamiento activo que está en días, como de un día, 0,9, y luego tiempo hasta la aleatorización. 2 días, no entendí muy bien lo de los tiempos, hermano. Sí, sí, profe, y en realidad en el estudio no lo mencionan. De hecho, ni siquiera era una precondición para ingresar al estudio que les hayan iniciado tratamiento empírico. Uno pensaría, y tampoco lo muestran pues acá, uno pensaría que como todos los pacientes estaban sépticos, a todos se les inició rápidamente tratamiento desde el reconocimiento de la sepsis y de la infección, pero todos son suposiciones, pues en realidad eso no lo presentan los autores. Sí, que falla porque el tiempo inicial es clave en estos pacientes, aún con malos antibióticos, aún con antibióticos que no sean apropiados desde el punto de vista microbiológico, es preferible tener un paciente 8 o 10 horas con un antibiótico malo que no tenerlo, que tenerlo sin antibióticos. Doctora Atencia, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan ahí? Muy bien. Bueno, gracias, profe, y excelente presentación, Mateo. Yo estoy de acuerdo con las conclusiones que Mateo saca del ensayo clínico. La guía de JAMA, a pesar de que se queda corta en ensayos de no inferioridad, que como ya ustedes lo ven, constituye más del 30-40% de la literatura en ensayos clínicos, eh, nos dice dos cosas muy importantes. Uno, consistencia en el análisis de protocolo y análisis por intención de tratar, que esta vez no se cumplió.
y preservación del efecto del tratamiento estándar, en este caso utilizar o tener un Lindner en inferioridad adecuado y en ese sentido el ensayo lo cumple en ese punto, pero no logró demostrar lo otro. Finalmente, por la muestra, por el tamaño de muestra, creo yo que no hay que desencantarse o decepcionarse de la fosfomicina, que sigue teniendo su papel en infección urinaria no complicada ambulatoria, ¿cierto? De la que vamos a tratar ambulatoriamente, pero definitivamente en bacteriemia posiblemente por ahora no podemos utilizarla, pero hay que esperar más evidencia. Le quería preguntar a Mateo, de esa bacteriemia tenemos origen, es decir, de pronto se hizo un ensayo, un estudio de subgrupos donde la bacteriemia fuera de origen urinario o fuera de origen gastrointestinal y cómo le fue a fosfomicina de pronto en un subgrupo y en el otro. De pronto los autores exploraron esa posibilidad de manera inicial, exploratoria. Profe, específicamente dentro de los criterios de inclusión, solamente focos urinarios y que si hubiese focos alternativos, los pacientes se excluían. De hecho, se intentaron cuidar mucho en que específicamente el foco fuera urinario y en eso se le salió gran parte de la población. Sí, lo pregunto es porque las características farmacocinéticas del medicamento sugieren que hay en los estudios pues de fase 1, fase 2, con fosfomicina, la concentración urinaria de fosfomicina es muy alta y por eso gran éxito en ese tipo de pacientes, pero inclusive aún escogiéndolos así, parece que por el momento y por el tamaño de muestra no nos permite decir que sepa utilizar. Muchas gracias, Mateo, y felicitaciones. Mateo, hay Hay una un co- pregunta en el chat. Eso, hay un comentario que me parece muy interesante en el chat, no sé si es el mismo que vio el profe, de Héctor Holguín, que nos dice que queda la duda si la dosis de la ceftriaxona usada en el estudio pudiese haber cambiado los resultados. Inicialmente cuando yo vi el ensayo también me llamó la atención la dosis de 1 gramo cada 24 horas y en realidad también me hubiese gustado que tuvieran un protocolo específico en los pacientes que fueran hipoalbuminémicos, que se les hubiera medido por lo menos pues una albúmina para definir si en realidad sí esa era la dosis óptima. Hay algo que me deja tranquilo y es que uno, a pesar de que tal vez esa dosis no favorecía al grupo de la ceftriaxona, a pesar de eso le siguió yendo mejor a la ceftriaxona que la fosfomicina. Entonces es improbable que si hubiera tenido una dosis más óptima, o una pauta de dosificación más óptima de la ceftriaxona hubiese cambiado la conclusión del ensayo clínico. Entonces sí, uno queda como con el sinsabor de la dosis y de la forma que se dio la ceftriaxona, pero si a pesar de que no se dio de la mejor forma, le fue mejor a la fosfomicina, yo creo que eso refuerza todavía más las conclusiones del estudio. De acuerdo, de acuerdo. Yo no sé si, yo no veo, le pregunté, pero no me, hay una Diana conectada, pero yo no sé si es la doctora Moncada. Bueno, acá hay dos manos levantadas, el doctor Jesús María García y el doctor Stevenson Rueda. Doctor Jesús María García, adelante. Doctor Jesús María tiene el micrófono activo si quiere intervenir. Mientras tanto, el doctor Stevenson, que ya lo oigo por acá. Ok, ¿me están escuchando? Muy bien. Hola, doctor, ¿cómo está? Doctor Mateo, felicitaciones. Muy buena la presentación. Es solamente para hacer una consideración en especial y más en estos estudios en donde la farmacocinética dinámica tiene un gran impacto en los resultados finales y es el escenario en el cual nos enfrentamos. Estamos enfrentando a pacientes que están en sepsis y acuérdense ustedes que dependiendo del estado de sepsis, al inicio hay una distribución, hay un manejo de volumen intravascular más bajo y eso hace que todas las concentraciones del medicamento cambien. Y estas características intervienen definitivamente en el control del inóculo, que bien ustedes lo saben, es lo principal que hay que hacer al inicio de la sepsis.
Entre la farmacocinética dinámica tenemos la capacidad de absorción del medicamento, el poder de distribución y la concentración. Y estos tres puntos tan importantes tienden a fallar en medicamentos que en estudios no se tengan antecedentes previos, no se tenga experiencia. Y por eso es que cuando se comparan fármacos nuevos con fármacos más antiguos como el meropenem, que sabemos cómo utilizarlo en UCI, que sabemos en dar concentraciones altas, que sabemos que debe tener infusiones continuas y doblegar la dosis y ajustar a la función renal, hace que prácticamente los desenlaces ante los otros medicamentos estén, a ver, que los otros medicamentos tengan una desventaja como tal comparado con los medicamentos que ya conocemos. Y eso obviamente creo que le pasó a la fosfomicina en este ambiente. Lo otro es los efectos que tienen los medicamentos. La fosfomicina es sal con antibiótico. Es el medicamento que más tiene sal y obviamente eso hace que termine presentando eventos adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca y que muestre todos los trastornos electrolíticos que estaban en el estudio que obviamente iban a pasar. Eso siempre hay que considerarlo y además lo que el profe dice, como este es un escenario de sepsis en control del inóculo, el manejo previo hace que interfiera tanto la farmacocinética dinámica del paciente. Es diferente tener un paciente bien hidratado, con vasopresores, sin hipoperfusión distal, a tener un paciente que todavía está mal intentando controlar el inóculo. Y esos son los puntos, yo creo que hace que difiera algo el estudio. Yo estoy muy amigo de que la fosfomicina no la utilicemos ahorita. La fosfomicina está dentro del grupo de medicamentos que vamos a reciclar en un futuro, como hemos estado reciclando, me parece muy bien, pero por ahorita es mejor tenerlo como un as debajo de la manga, ya que es un tratamiento para enterobacteriasis MR resistente. Yo creo que es mejor tenerlo. Lo último que quiero decir es el intentar volver práctico el estudio. A ver, ahí en los sistemas que se manejan aquí en Colombia de identificación, en el laboratorio está el Viper y el Fénix. Los dos utilizan tarjetas. Hay una tarjeta para enterobacterias o inclusión de vías urinarias intrahospitalaria y otra ambulatoria, pero ninguna de las dos tiene fosfomicina. La fosfomicina se tiene que hacer por sensidiscos. Entonces, eso varía también en hacer práctico, intentar demandarle fosfomicina, porque hay que solicitar antes la concentración. Entonces, no, esos son los puntos que quería que tuviera. Está muy pendiente de la farmacocinética dinámica de los medicamentos, con alguien con experiencia, un medicamento sino otro, y obviamente eso va a cambiar los resultados. Se va el micrófono. Sí, de hecho era muy bien extenso. Ese era uno de los puntos que íbamos a resaltar, porque es que este medicamento fue muy popular en el ámbito ambulatorio. En los años 80, 90 lo usamos mucho por la comodidad, porque era un medicamento de muy fácil consumo, un granuladito que era hasta de muy buen sabor. Pero en el ámbito hospitalario y específicamente en esta clase de pacientes críticos en las que necesitamos medicación, en los que necesitamos medicación intravenosa a la mejor dosis tolerada y con las mejores propiedades de farmacodinámica, el asunto es muy diferente. De hecho, a mí me llamó mucho la atención siquiera que consideraran, me sorprendió Mateo con el anterior artículo, que eso siquiera se hubiera considerado ya como un medicamento posible para el tratamiento de los pacientes con infecciones mucho más amenazantes y además en el ámbito hospitalario. Bueno, yo creo, no sé, Mateo, qué lástima que no pudimos escuchar la opinión de Diana. Acá hay una pregunta, Mateo, pero más esa sería la pregunta sería ambulatoria, ¿no? ¿Por cuánto tiempo máximo se debe usar la fosfomicina en infección de vías urinarias? Pero no sería aplicable para estos pacientes en particular. Adelante, Mateo. Sí, pues, profe, en general, digamos que depende del escenario. Si es una cistitis, usualmente pues se da en gran parte de la literatura recomiendan dosis única. Particularmente no soy partidario de una dosis única, sino por lo menos una dosis y repetirla a las 48 horas, porque la dosis única de múltiples RCTs en cistitis comparado pues con la nitrofurantoína, que digamos que es nuestro caballito de batalla en cistitis, parece ser inferior. Entonces yo creo que por lo menos dos dosis. Y en estas infecciones altas, por lo menos en los RCTs no de bacteremia parece que le va bien si uno la fuese a considerar, pero yo creo que en este momento aún no es de considerarla, pero si uno lo fuese a considerar, el días de tratamiento, la gran mayoría de artículos va entre 7 y 14, entonces yo pensaría que no cambia
la duración. Entonces serían 7 días, una infección que va bien con el medicamento, dando la fosfomicina oral cada 48 horas. Muy bien, Mateo. Muchas gracias por su presentación. Muy ilustrativa, muy buena. Muchas gracias a todos por la participación y a los colegas que intervinieron y preguntaron. Creo que fue una reunión muy productiva. Seguimos en contacto y feliz semana para todos. Hasta luego, mil gracias.